Bueno, y en la causa por Santiago Maldonado hay un giro importante que queremos ver de qué se trata. ¿Hablamos de un pacto de silencio? Vamos a repasar algunos datos, si les parece, de lo nuevo. ¿Por qué estamos hablando de nueva información? Acá, Maldonado, la pista tras el pacto de silencio. Mirá estos rostros, mirá las caras, porque tenemos al jefe de gabinete, a Marcos Peña, tenemos al presidente Mauricio Macri y del otro lado, justicia y seguridad. Ahora, todo por esto, por estos ojos y este rostro que da vuelta al mundo del que no se sabe nada desde el 1 de agosto pasado. Santiago Maldonado no está, nadie sabe qué le pasó. La familia dice se lo llevaron, los testigos dicen vimos cómo Gendarmería, las fuerzas de seguridad se lo llevaban. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué la fuerza de seguridad y el Ejecutivo no dan los datos? ¿Hay un pacto de silencio? Esa es la incógnita y hay ahora un requerimiento oficial al Ejecutivo. ¿Saben de quién? Del fiscal Delgado. Esto que yo tengo aquí en mis manos es del Ministerio Público de la Nación y es clave porque hay un pedido que se envió al Ejecutivo Nacional. Claro, vos te preguntarás, bueno, no se ve, es muy largo. Vamos a repasar, si les parece, algunos datos de lo que ya fue solicitado al Poder Ejecutivo, al Gobierno Nacional. Santiago Maldonado y el fiscal Delgado está investigando un encubrimiento. ¿Están queriendo tapar las pruebas para nunca saber qué pasó con Santiago Maldonado? Mira, vamos a ver algunos datos de lo que estamos hablando, lo que tengo en la mano y cuáles son las dudas, puntos claves. Fíjate acá. A ver que no se llega a leer, ahí está. Ministerio Público de la Nación y fíjate que citan algunos funcionarios. A ver, los denunciantes destacaron la presunta existencia de un pacto de silencio de las autoridades estatales y por eso postulan que su comportamiento podría encuadrar en los delitos de encubrimiento, violación de los deberes de funcionario público y también abuso de autoridad. ¿Escuchaste? De comprobarse esto, no solamente hay un pacto de silencio, sino que están encubriendo, están violando los deberes de funcionario público y también habría abuso de poder. Esto no es chiste, es grave, es muy grave. Por eso la carátula de la investigación por Santiago Maldonado es desaparición forzada. Otro fragmento, Los denunciantes destacaron la presunta existencia del pacto de silencio de las autoridades estatales. A ver, ayúdenme porque no se llega a leer ahí. Otro de los fragmentos, A ver. Falta informe completo, Mirá, deberá requerirse a la jefatura de ministros de la Nación, ¿no? Que informe, primero, qué funcionarios y empleados del Ministerio de Seguridad estuvieron en la zona donde se produjo la desaparición de Santiago y aquellos que permanecieron allí los días posteriores. Es decir, todavía no se sabe. ¿Cómo es posible que a esta altura no se sepa quiénes son los que estuvieron allí y los que trabajaron días después? Por su parte, dice el fiscal Delgado, sería pertinente obtener copia certificada del expediente administrativo iniciado por Gendarmería Nacional. Y mira esto, así como también las grabaciones. ¿Ves esto? Las grabaciones, pero no las del supuesto celular de Maldonado. ¿Qué hablaban los gendarmes? Las grabaciones de los audios de los gendarmes que participaron en el operativo en cuestión, surgidos de los peritajes sobre los celulares. Claro, hay que escuchar y conocer absolutamente todo lo que se dijo para ver si había información y no la querían compartir. Otro fragmento importante, te estoy hablando de lo que podría llevar como consecuencia esto. Sartirana, ¿te acordás de Sartirana? La gendarme Sartirana, que decían así, recibió en su teléfono celular un audio explicativo sobre el mensaje de Nocetti. Y cita, dice que saquen los vehículos de ahí, que escondan. ¿Que escondan qué? ¿Por qué tenían que sacar los vehículos de la zona? Bueno, en base a esta información recopilada, el fiscal Delgado dice, necesitamos corroborar qué hay de cierto en esto, contar con mayor información para evaluar si realmente hubo o no un pacto de silencio. Que haya una desaparición forzada en plena democracia es grave. Ahora, que exista un pacto de silencio para taparla
es triplemente horroroso. Por eso, acá estamos viendo algunos requerimientos nuevos. Bueno, hablemos ahora de uno de los periodistas que está analizando, que está evaluando. Estamos desde hace días tratando de conocer información. Pero si hablamos de peritajes, hay información informática, si se quiere, clave, que no se tuvo en cuenta. Ariel Garbars está con nosotros, a quien le agradecemos el contacto. ¿Cómo le va Lourdes Suazo desde la sede de Crónica? Hola Lourdes, ¿cómo te va? Bien, mucha información que se daba en el marco de la investigación se desechaba. El caso suyo fue de la activación del celular de Santiago, que aparentemente no era importante para la investigación. Bueno, era tan importante que primero la empresa telefónica Movistar admitió que su antena había detectado el celular de Maldonado al día siguiente de su desaparición. Sí. Y después presentó un informe mucho más completo donde negaba lo mismo que había reconocido en su primer informe. ¿Por qué es tan importante la localización de ese celular que detectó la empresa telefónica Movistar? Porque ese celular que atendió una llamada durante 23 segundos que le hizo un amigo al celular de Santiago, nos da el punto de referencia para que la empresa telefónica informe los otros celulares de gendarmes o de sospechosos que estaban alrededor de ese celular. Entonces, el complemento de lo que vos mencionabas recientemente, que son todos los mensajes, llamadas, conversaciones que hubo entre los gendarmes, el complemento fundamental a eso es saber dónde estaban ubicados geográficamente. Y con la geolocalización hoy podemos tener un error de apenas 50 metros cuando hacemos geolocalización fina. Entonces podríamos saber directamente quiénes estaban alrededor del celular de Maldonado. Ahora, una pregunta clave, Ariel, porque acá se está evaluando, por lo menos el fiscal Delgado está tratando de ver si hay un pacto de silencio y se está encubriendo una desaparición. Pero si Telefónica también hizo, la empresa privada hace un ida y vuelta, un marcha y contramarcha, es decir que el pacto sería mucho más amplio que las autoridades. Así es mucho más amplio de lo que vos estás mencionando. Justamente la empresa telefónica se contradice en sus dos informes. Sí. En el segundo niega todo dato que pueda tener sobre este celular. Le pasa la pelota a la empresa chilena, que se llama WOM, que es, ¿por qué a la empresa chilena? Porque el celular tenía un chip chileno, pero el celular estaba en territorio argentino. Claro. Estaba en situación de roaming. Entonces, la información de geolocalización está en ambas empresas. Hay un procedimiento que es automático. Es mucho más pesado, Ariel. Empresas de telefonía celular, donde en dos bases de datos distintas registran toda esa información. Entonces, esa información está en Movistar y está también en la empresa chilena. Claro. Pero ambas no informan absolutamente nada, es peor aún, informan que no tienen esos datos, que necesariamente los tienen que tener, salvo que adrede los hayan eliminado. Claro. Ariel, vos decías recién que el pacto de silencio puede ser aún mucho más grande de lo que se dice. ¿Cuán grande puede ser ese pacto de silencio? Bueno, mirá, si las empresas de telefonía, que siempre son las que aportan la información para reconstruir un delito en el espacio público, dicen que no tienen información, cuando el funcionamiento mismo de la red te dice lo contrario, que sí la tienen que tener, date cuenta que nos están privando de poder realizar la pericia fundamental que nos permitiría reconstruir. Ay, a ver, lo perdimos. Cuidado que lo perdimos a Ariel. Estamos hablando con un perito experto en informática y que nos confirmó primero el celular de Santiago, el que tenía él en su poder el día de su desaparición forzada,
sí se activó, pero esa información nunca la tuvieron en cuenta. Ariel, ahora te recuperamos. A ver, ahora se complica porque si hay una investigación paralela por encubrimiento, las empresas privadas, si cometieron errores, omisiones, también van a quedar expuestas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En este caso, como mínimo, Sí. hay una grave omisión Omisión, de aunque una sea. información que tienen que tenerla. Claro. Pero además te quiero aclarar que el primer hecho que yo viví personalmente, cuando fui como perito de parte a Esquel, Sí. de parte de uno de los querellantes, que es la Comisión Provincial por la Memoria, fue que ni la fiscal ni el juez aceptaron mi cargo. Claro. En ese momento, cuando la querella tiene derecho. O sea, ¿y por qué? Ambos violaron. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo aceptaron? Bueno, porque ellos sabían que el día anterior, el domingo, yo había estado haciendo mediciones en las antenas y lo que iba a aportar era justamente la antena y la celda que detectó esa llamada al celular de Maldonado. Y ambos, tanto la fiscal como el juez, sabían que esa era la punta del ovillo para reconstruir otros delitos, porque incluso la fiscal hace más de un mes atrás me convocó en Buenos Aires. Ella conocía cómo en la Universidad Tecnológica Nacional habíamos hecho reconstrucción de otros delitos y que ese dato era fundamental. O sea, eras como peligroso porque ibas a tener más cercanía con la verdad. Desde tu punto de vista, como experto en informática y con datos que vos ya pudiste analizar porque estuviste en Esquel, ese celular, ¿quién lo activó? ¿Santiago recibió una llamada? ¿Alguien que se quedó con su celular? A ver, no tengo la prueba de quién atendió el celular, pero piensen los televidentes y ustedes que esa llamada la está haciendo un amigo íntimo de Santiago, se llama Ariel desde el Botón. Exacto. Y cuando atiende, supuestamente, Santiago Maldonado, atiende sin decir una sola palabra, dejando el celular abierto durante 23 segundos. Es obvio que iba a atender a su amigo, por lo menos lo iba a saludar, claro. Sobre todo siendo el día siguiente de su desaparición. Por lo tanto, surge del sentido común que no fue Maldonado quien atendió ese celular, sino uno de los responsables de su desaparición. Quisiera hacer el ejercicio, pero en televisión sería catastrófico. Digo, 23 segundos en silencio, es un mundo, es una eternidad. Y si yo recibo en mi celular que tengo en la mano un llamado, primero, de alguien conocido, lo primero que hago es, si yo veo que acá me está llamando Ariel, le voy a decir, hola Ariel. Segundo, por más que no haya visto el número, no lo haya reconocido porque estaba en roaming tal vez, nadie deja el teléfono abierto más de 20 segundos sin decir nada. Eso suena a mensaje, ¿no? Como a, bueno, a quién está llamando, qué quieren decir, ¿no? Además pensemos que fue al día siguiente de su desaparición, el 2 de agosto, a las 15 horas 18 minutos. Entonces, todo indicaría que no fue él quien atendió, la fecha, el no responder el llamado, y entonces tenemos ahí la referencia principal para después sacar los números de los celulares de las personas que están alrededor. Entonces de ahí, si son los mismos gendarmes, los mismos 7 gendarmes, que fueron hacia el río y que volvieron con elementos muy sospechosos en un trayecto donde quedaron marcas de los Unimog, que fueron también hacia el río, hacia donde se escapa Santiago Maldonado a través de muchos testigos. Bueno, si además tenemos la prueba fehaciente, lo dicen las computadoras de la red de telefonía celular, ¿cuáles de esos 7, o los 7, o 1, o 2, o 3, o menos, o más, no lo sé, pero los celulares nos están diciendo claramente dónde estaban. Muy bien. Claro. Esa prueba las telefónicas no quieren aportarla y la tienen que tener, salvo, insisto, que la hayan destruido adrede para garantizar impunidad. Bien. Bueno, Ariel, gracias por el contacto. Alarma la información que nos das, porque si existió un pacto de silencio, como se investiga con el fiscal Delgado, y la información que nos das es mucho más grande de lo que pensamos. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo para vos. Gracias. Lo teníamos ahí al perito Ariel Garbarzi. Ahora Gaby Mateo está en una actividad, me dice Lourdes, hay de todo. Me encantaría que estés conmigo, pero llévanos aunque sea virtualmente, Gaby. Gaby, ¿me escuchás? Bueno, vamos a volver con Gaby en unos minutos nada más con información. Hablábamos del Pata Medina desde bien temprano. Bueno, va a pasar en las próximas horas su primera noche en el penal de Seiza. Pero ayer a esta hora hablábamos con Ani Medina, la hija, ¿te acordás? Que dijo, yo en realidad hace 1 año y medio...